este tipo de problemas, ¿sí? Este tipo de problemas que les pide calcular el valor exacto. Eso se basa en la circunferencia unitaria, ¿sí? La que estuvimos viendo en clases. ¿Ya? Hagamos este, que tiene más términos. La idea, cuando dice calcular el valor exacto, significa, por ejemplo, no sé, pues si aparece una raíz de 2 que esté expresada, ¿sí? Si aparece una raíz de 3, también lo mismo, que esté expresada. ¿Ya? Entonces, vamos viendo. Aquí podemos identificar varias trigonométricas, que son eh, ya está. Como les decía, aquí hay varias trigonométricas, que sería esta, ¿sí? Ese es un término, este es otro término, ese es otro, ese es otro, ese es otro, y el último es un número. ¿Ya? Entonces tenemos que encontrar el valor de cada uno de ellos de forma exacta. ¿Sí? Entonces, empecemos con el primero, el seno de 17 pi cuartos. Ese. Ya, entonces, primera pregunta. ¿Los ángulos en qué sistema están dados? ¿En radianes o en grados? Grados. ¿Grados? Los ángulos. ¿Sí, los ángulos? Aparece pi. Siempre que aparezca pi, son radianes, chiquillos. ¿Sí? Entonces aquí son radianes. Es igual, es igual. ¿Sí? Y los de abajo son grados. ¿Ya? Entonces, cuando queremos encontrar ese valor, nosotros tenemos que preguntarnos lo siguiente. ¿A qué ángulo es equivalente 17 pi cuartos? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sabemos nosotros? Sabemos que si es que a esto le empezamos a restar 2pi, ¿sí? Vamos a ir teniendo siempre ángulos equivalentes, ¿sí? Porque al final vamos a estar haciendo vueltas. Entonces podemos restar 2pi tantas veces como queramos.
también podríamos sumarle 2pi. Pero ¿por qué creen que le vamos a restar? A ver si a alguien se le ocurre. ¿Por qué le voy a restar 2pi y no sumarle? Porque con sumarle también puedo obtener ángulos equivalentes. Este número, ese número. Si yo quisiera ordenarlo, por ejemplo, la recta, esta es una recta real, ¿sí? Aquí tengo el 0, aquí tengo el 2pi. El 17 pi cuartos, ¿dónde está? O sea, está antes del 0, está entre 0 y 2pi, o está después de 2pi. ¿Dónde cae? Después de 2pi. Después, ¿cierto? Porque 17 pi cuartos es como más de 4pi, ¿sí? Entonces, por acá cae 17 pi cuartos, ¿ya? Entonces, la idea siempre, chiquillos, es que nosotros caigamos aquí, ¿sí? Entonces, si estoy a la derecha, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que restar, ¿sí? Es por eso, es simplemente por eso. Entonces, 17 pi cuartos es equivalente a 17 pi cuartos menos 2pi, ¿sí? Restarle una vuelta. ¿Cuál es este resultado? 17 menos 8 son 9 pi cuartos, ¿sí? Ya. Y esto, 9 pi cuartos, ¿dónde cae? Después del 2pi igual o no. De nuevo, ¿cierto? O sea, aquí no, porque es positivo. Y el 9 pi cuarto y el 2pi, ¿cierto? El 9 pi cuarto es más grande. Entonces volvemos a restar 2pi. Entonces, que es equivalente a 9 pi cuartos menos 2pi. ¿Cuánto nos da eso? Pi cuarto. ¿Sí? Ya, y dicho eso, chiquillos, entonces, así, el seno de 17 pi cuartos es igual que el seno de pi cuartos. ¿Sí? Porque los dos ángulos son equivalentes. ¿Ya? Y ahora viene la pregunta. ¿Cuánto es ese seno? ¿Cuánto es el seno de pi cuarto? Ese angulito, pi cuartos, en grados, ¿cuántos grados son? 45. 45. Ya, y nosotros en clase vimos cuánto era eso. Seno de 45. A ver si lo encuentro. Acá está. Ahí está.
1 partido raíz de 2. Entonces, 1 partido raíz de 2. ¿Se fijan? Entonces, si miramos la expresión, esto ya sabemos que vale 1 partido en raíz de 2. ¿Sí? El segundo, cosecante de menos pi medios. Profesor, el Diego me está preguntando, ¿esto va a pasar en la prueba formativa? Algo así. Esto está en la prueba formativa, de hecho, ¿sí? Y estando en la prueba formativa, es muy probable que esté en la prueba. Dice que la última de la prueba, ¿Mm? que la primera la entiende, la segunda no la entiende, y la cuarta. La segunda y la cuarta no la entiende. Ya, vamos a De ver. la prueba formativa. Sí, vamos a ver La si hacemos un segunda y la cuarta. ejercicio parecido a eso, porque la formativa la vamos a hacer mañana. ¿Sí? Pero igual vamos a ver si hay algún ejercicio similar. O sea, mañana va como a enseñarles. Ah, ya. Mañana va a ser exactamente el del formativo y hoy día va a ser alguno similar. Hoy día de qué era. Similar. Mañana es el del formativo. Ya, ok, ya, eso le estoy diciendo, que hoy día era similar, mañana formativo. Ya, entonces, como les decía, esto está listo. Vale 1 partido raíz de 2. Cosecante de menos pi medios. Primera pregunta. Menos 7 pi medios. Queda antes del 0, entre el 0 y 2 pi, o después de 2 pi. ¿Dónde está? Antes del 0. Antes del 0, ¿cierto? Porque es negativo. Entonces por acá está menos 7 pi medio. Entonces yo les hago la siguiente pregunta. Para buscar ángulos equivalentes que a nosotros nos sirvan, tenemos que sumar o restar 2 pi. Sumar. Sumar, ¿cierto? Porque la idea siempre, les vuelvo a repetir, es caer aquí. ¿Sí? Y llegar a ese intervalo. Entonces, para encontrar ángulos equivalentes, sumamos 2 pi. ¿Sí? Ya, entonces, menos 7 pi medios es equivalente a menos 7 pi medios más 2 pi. Lo que nos daría menos 7 más 4 son menos 3 pi medio.
Y de nuevo, fíjense, de nuevo, esto está antes de 0. Entonces le vuelvo a sumar 2pi. Ya, y esa suma da pi medios. ¿Sí? Pi medios en grados. ¿Cuántos grados son? 90 grados. 90, ¿cierto? Entonces, con esto, la cosecante de menos 7 pi medios es lo mismo que la cosecante de pi medios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos dos ángulos son equivalentes. ¿Ya? Entonces ahora nos surge la pregunta. Cosecante de pi medios, ¿cómo se calcula? ¿Qué es la cosecante? ¿Se acuerdan qué era la cosecante? ¿Dónde está? Aquí está. La cosecante de un ángulo es 1 dividido el seno del ángulo. Ahí estábamos. ¿Sí? Entonces, cosecante de pi medios en este caso sería 1 dividido en seno de pi medios. ¿Sí? Que recuerden de que este angulito es lo mismo que 90 grados. ¿Sí? Ya. ¿Cuánto es el seno de 90? ¿Qué es lo que hacíamos? Siempre que queríamos ver el coseno y el seno de un ángulo, dibujábamos una circunferencia unitaria, ¿cierto? O sea, de radio 1, eso significaba. ¿Sí? Y hacíamos un giro desde el eje X. ¿Sí? Desde el eje X positivo nosotros girábamos. En este caso, si giramos 90 grados, ¿sí? Si giramos 90 grados, lo que obtenemos es este punto.
¿Sí? O sea, porque estos son 0 grados, 30 grados, 60 grados, 90 grados, ¿sí? 120 grados, 150 grados, 180 grados, ¿sí? Ahí dependiendo el giro, era el punto que se obtenía. Si giramos 90 grados, quedamos en este punto, ¿sí? ¿Cuáles son las coordenadas de este punto? Si la circunferencia tiene radio 1. 0,1. 0,1, ¿cierto? Esas son las coordenadas del punto. Ya, ¿y de qué me servían las coordenadas del punto? Con esto estaríamos casi. Las coordenadas del punto corresponden a los valores de coseno del ángulo y seno del ángulo. ¿Ya? Esa era la gracia, que con esta circunferencia nosotros podíamos conocer el coseno y el seno de cualquier ángulo. ¿Sí? Entonces, fíjense, este 0 sería el coseno de 90. O de pi medio, como le quieran decir. Y este 1 es el seno de ese ángulo. Ya, entonces, ¿cuánto vale seno de 90? Ya está listo. 1. 1, ¿cierto? Entonces esto sería 1 partido por 1. ¿Sí? Ahí está. Entonces, en nuestra expresión, esto vale 1. Esto ya sabemos que es 1 partido raíz de 2. Esto es 1. ¿Sí? Ya. El que está en morado lo voy a dejar para el final. ¿Sí? Miren esto de acá abajo. Quizás ustedes se preguntan, ¿cómo calculamos eso? Profe, algo me está preguntando el Diego. Coseno 0, el seno. No, ahí puso mal. El coseno era 0, ¿cierto? El coseno de 90 es 0, ¿sí? Coseno de 90. Ojo ahí. Sí, porque al final lo que hay que ver es la coordenada del punto. Ahí le escribí. Coseno de 90, 0. Y el seno de 90 es 1. ¿Sí? 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 Ya. Gracias. Ya miren, acá, como les decía, eso por sí solo no hay una forma de calcularlo de forma exacta. ¿Sí? Sin embargo,
como está planteado el problema, tenemos seno al cuadrado de un ángulo más coseno al cuadrado de un ángulo. ¿Se acuerdan qué propiedad era esa? ¿Qué pasaba cuando sumábamos el seno al cuadrado y el coseno al cuadrado del mismo ángulo? Seno al cuadrado de un ángulo X, o alfa, como le quieran poner. Coseno al cuadrado de X, ¿cuánto era? 1, 1, ¿sí? dice Diego. Bien, 1. Sí, eso lo vimos, miren, acá está. Está marcado. ¿Sí? Y después lo escribí en la notación que aparece en todos los libros. ¿Sí? Aparece el cuadrado ahí, pero es lo mismo. Esto es lo mismo que seno de alfa todo al cuadrado. ¿Sí? Ya, pero eso era un dato adicional. Ya, entonces, aquí, como esto sabemos cuánto vale, lo reemplazamos. ¿Sí? Porque por identidad eso es 1. Entonces lo encerramos, todo eso vale 1. Ya. Y el último que nos falta, el último término. Este está listo, vale 1 partido raíz de 2. Este está listo, vale 1. ¿Sí? Nos falta la secante al cuadrado de 11 pitercios. O sea, ese. Nos falta ese término. Secante al cuadrado de 11 pi tercios. ¿Sí? Ahí está. Ya, lo mismo de antes. Aquí está 0, aquí está 2pi. ¿Dónde cae el 11 pi tercios? ¿Cae antes del 0? ¿Cae entre 0 y 2pi o cae después de 2pi? Después de 2pi. Después, ¿cierto? Entonces el 11 pi tercios cae por acá. Entonces 11 pi tercios es equivalente a ¿qué cosa? 11 pi tercios menos 2 pi. ¿Sí? Menos 2pi. ¿Cuánto da eso? No, algo Diego me dice de 4. No sé, ¿4? ¿Qué cosa? no sé. Diego, ¿qué cosa es 4? Tú dijiste 4. Ah, no, como que hay ¿Restarle que 4? restarle 4. Dice, porque hay que restarle 2 y después otra vez 2, mejor restarle 4 se Al puede, tiro. ¿no? Veamos, pues, veamos si resulta. ¿Sí? Puede que sí. Ah, ya, no sé, yo digo, para no restar 2 veces, dice Diego. Se Es que ríe. puede que a veces no resulte. Entonces, mejor ir probando de a poco. ¿Sí? Ya, esto serían 11 menos 6, 5 pi tercios.
¿Sí? Ya, y mira, restémosle 2pi de nuevo para ver qué pasa, simplemente. ¿Cuánto nos queda? Queda un número negativo. Queda negativo, ¿sí o no? Queda menos pi tercio. ¿Sí? Ya, pero ojo, eso no significa que esté malo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la idea de todo esto, chiquillos, o sea, en el ideal es que quedemos aquí. Pero si nosotros podemos ubicar este ángulo en la circunferencia, con eso nos basta. ¿Sí? Entonces, esto en grados. ¿Cuánto es menos pi tercio? Pi tercios era equivalente a ¿cuál? En grados. 45. No, 45 ¿No? es pi cuarto. ¿Sí? Pero va por ahí, va por ahí. Pi tercios era igual a... 30. no, 30 es pi sexto. Casi. Uf, 60. 60, ¿sí? 60 grados, ahí sí. Mira, ¿cómo podrías tú darte cuenta de una forma más fácil de cuánto es? El pi, ¿cuánto es? 180. Y si lo divides por 3, 60. ahí está, ¿viste? Ya, entonces, el menos pi tercios son menos 60 grados. ¿Sí? Ya, entonces, si nosotros dibujamos la circunferencia unitaria, aquí está. Bueno, ahí están los ejes. Ahí está la circunferencia de radio 1. ¿Sí? Un giro de menos 60 grados. ¿Qué significaba? ¿Qué significaba el signo? Que va en sentido horario. Que va en sentido horario, ¿cierto? O sea, en vez de ir para allá, como es negativo, va a ir para abajo. ¿Sí? Entonces nosotros giramos en 60 grados, pero para abajo. ¿Sí? Eso nos indica el signo. Entonces se dan cuenta que aquí ocupé los menos 60 grados. ¿Sí? O sea, no estaba mal volver a restar 2pi. Igual sirve. Pregunta. ¿Cuánto es este ángulo? El ángulo que marca en rojo. Este. ¿Cuánto debería ser? 300. 300, ¿cierto? Entonces, miren, lo que hicimos acá fue eso. O sea, cuando llegamos a este, esos eran 300 grados. ¿Sí? Cuando le restamos 2pi, quedamos en menos 60. ¿Sí? ¿Qué sería eso? Entonces, da lo mismo si ustedes ponen este ángulo o este. Lo que interesa es que sepan dónde está.
¿Ya? Por ejemplo, aquí para mí es mucho más fácil moverme en 60 para acá que haber visto que esto era 300. ¿Sí? Ya. Mucho, mucho bla bla con eso. Veamos ahora qué es lo que pasa con este ángulo. ¿Qué es lo que hacíamos? Nosotros tomábamos el simétrico. ¿Sí? Este ángulo, ¿cuánto vale? 60. 60, ¿cierto? Este mide 60. ¿Por qué? Porque como estamos tomando el simétrico, esos dos ángulos son iguales, ese y ese. ¿Sí? Las coordenadas de este punto deberían ser coseno de 60 y seno de 60. ¿Cierto? Porque eso habíamos dicho. Las coordenadas del punto son coseno del ángulo y seno del ángulo. ¿Sí? ¿Cuánto era coseno de 60? Eso era Y un valor partido exacto. 3. ¿Cuánto? ¿Dónde está? Acá aparece. Ahí están. Esa es la de 30. Coseno de 60. Un medio. El seno de 60. Ese es raíz de 3 partido por 2. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cuáles son las coordenadas de este punto? Uno partido 2, coma lo que está arriba. 1 partido 2, coma, Raíz de 3 partido 2. así, tal cual, o falta algo. No lo sé. Falta el menos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque exactamente estos comparten la misma primera coordenada, ¿sí? Pero la segunda coordenada cambia de signo, ¿sí o no? Porque uno está arriba y el otro está abajo, ¿sí? Ya, pues, entonces esos valores serían coseno de menos 60 y seno de menos 60. Ya, porque esa es la definición. Las coordenadas del punto son el coseno y el seno del ángulo. ¿Ya? ¿Son iguales, dice Diego? Sí, son iguales. Ya siempre que uno ve las coordenadas del punto, eso es lo mismo, es igual que el coseno y el seno. ¿Ya? Profe, no Entonces, entendí. ¿qué cosa?
Me perdí después del menos raíz de 3 partido 2. ¿Qué pasó ahí después? Ah, ya, hasta aquí está bien, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Ya, pues después simplemente escribí, ¿cuál es este ángulo? Era menos 60, ¿sí o no? O menos pi tercios. Entonces, aquí ocupé la definición simplemente. ¿Sí? Aquí, definición. Ah, ya entendí. ¿Sí? La definición me dice, la primera coordenada del punto siempre va a ser el coseno del ángulo. La segunda coordenada del punto siempre va a ser el seno del ángulo. ¿Ya? Entonces, dicho todo eso, ahora encontremos el valor. Secante al cuadrado de 11 pi tercios. Secante al cuadrado de 11 pi tercios. Ya aquí voy a escribir. Secante al cuadrado de 11 pi tercios es lo mismo que secante al cuadrado de menos pi tercios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros ya vimos de que esos dos son equivalentes, esos dos ángulos. ¿Sí? Ya. La secante, ¿cómo se definía? ¿Cómo se definía la secante? Era 1 dividido el coseno del ángulo. ¿Sí? Y como está al cuadrado, eso también va a estar al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Piénsenlo sin al cuadrado. La secante es igual a 1 partido coseno. ¿Sí? Entonces, si la secante está al cuadrado, lo de acá también tiene que estar al cuadrado. ¿Ya? Y el Ah, coseno de menos... ¿Mm? me dice el Diego, o sea, yo el mismo ángulo lo bajo y el coseno. O sea, Exacto. Sí, la ya. secante se transforma en coseno con eso del mismo ángulo. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Cuánto valía coseno de menos pi tercio? Eso lo vimos justo antes. Uno partido 2. Un medio, ¿cierto? No olvidar el cuadrado, o si no va a estar malo. ¿Y cuánto da eso? 1 partido 1 partido 2 y todo al cuadrado. Eso ya es un pequeño calculito que se puede ver en la calculadora o si lo quieren hacer a mano, ¿cierto? 4, dice Diego. 4. ¿Sí? Eso. ¿Sí? 4. 4. Ya, pues. Y ahora estamos listos. ¿Por qué? Porque esto de aquí vale 4.
Entonces, ¿cuál sería el valor exacto? Sería 1 dividido raíz de 2 por 1 más 4 dividido en menos 1. Entonces, eso sería 1 partido raíz de 2 por 1 más 4 dividido en 1 menos 2. Eso sería... Bueno, no hay mucho que hacerle, ¿cierto? 4 más 1 dividido en raíz de 2. Porque dividir por menos 1 queda así. O si quieren, menos 4 menos 1 partido raíz de 2. ¿Sí? Como sea. Ya, ojo, esto de aquí no hay que ingresarlo a la calculadora. ¿Por qué no? ¿Por qué creen que no? O sea, esta sería Dice la... infinito. Infinito, dice el Exacto, 10. porque son infinitos decimales. ¿Y cómo dice el problema? Dice calcular el valor exacto. ¿Sí o no? Entonces, si lo llevamos a decimales, no vamos a dar el valor exacto. ¿Ya? O sea, echaríamos a perder todo el ejercicio. Ya, ¿quedó claro o no? Estos ejercicios son así. Hay que ir término por término viendo qué pasa. Pero ojo con esta identidad. Profe, perdón, ¿puede mostrar la última vez como la respuesta final? ¿Sí? La respuesta final, como menos 4 menos 1 partido Esa. en raíz. Esa o esa. Sí, da lo mismo. Cualquiera de las dos. Porque son lo mismo. Ya, gracias. Ya. Y ahora vamos a hacer uno con teorema del seno y del coseno. Sí, que son esos como el del ejercicio 4 del formativo. A ver si hay algo con él como eso. Aquí hay uno que tiene parecido. Va, se fue el Diego. ¿Hago ese o no? Ahora que están ustedes, ¿prefieren que haga ese o otro? Depende de su criterio. Es que ese es muy parecido al del formativo. Hagámoslo, ¿no? No sé. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Dice, un barco navega desde el muelle A, o sea, de aquí,
en dirección norte 30 grados oeste, a una velocidad de 30 kilómetros por hora durante 2 horas hasta llegar al punto B. O sea, va para allá. ¿Sí? Luego cambia de rumbo de navegación en dirección norte 125 grados oeste. ¿Sí? Y avanza a una velocidad de 10 kilómetros por hora durante 2 horas hasta llegar al muelle C. Encuentre la distancia entre los dos muelles. Entonces, primera pregunta, ¿cuál es la incógnita? Sería esa, ¿sí o no? Esa es la incógnita. ¿Cuánto recorrió para llegar de A a B? Miren, va a 30 kilómetros por hora durante 2 horas. Entonces, ¿cuánto fue esto? 60. 60, ¿cierto? Después, cambia de rumbo y avanza a 10 kilómetros por hora durante 2 horas. ¿Cuánto es eso entonces? 20. 20. Vamos bien, tenemos dos lados. Lo único que nos falta ahora es ver si es que conocemos algún ángulo. Entonces, eso, ¿cómo se interpreta? Hoy esto yo lo di por sentado, se supone que uno lo ve en el colegio, pero ¿lo saben o no? En todo caso es bien facilito, es cortito. ¿Saben cómo se lee eso? Yo no. ¿No? Ya no importa, entonces lo vemos. Creo que se ve cuando se ve geografía en historia. Bueno, yo al menos lo vi ahí. Ya. Nosotros tenemos la cruz de cardinales, por cierto, para acá está el norte, para acá está el sur, para acá está el este y para acá está el oeste. ¿Sí? ¿Se la sabían o no? O sea, al menos Sí, esta eso sí, sí. ¿cierto? Sí. Esta siempre se confunde, pero es así. Ya, entonces, esta notación, ¿qué es lo que nos indica? Esto es para mapas. Nos dice, desde el norte nos movemos 30 grados hacia el oeste. Eso significa. Desde el norte nos, o giramos, como quieran, suena mejor, ¿cierto? Si estamos hablando de ángulos. Giramos 30 grados hacia el oeste. ¿Ya? Entonces volvamos a hacer el triangulito para poder escribir mejor los ángulos. Ya, ahí está. Entonces ya sabemos que este vale 60, sabemos que este vale 20, esta es nuestra incógnita. ¿Sí? Ya, entonces estamos en A. Para acá está el norte. ¿Cuánto giramos para allá? 30. 30. ¿Sí? Ojo, no puedo decir que este vale 60, ¿sí? Porque esto de acá yo no tengo idea si es perpendicular con esto. ¿Ya? Eso vale 30.
Estamos en C. A ver, voy a trazar la horizontal. Ahí. ¿Qué nos dicen que hacemos en C? Luego cambia su rumbo de navegación en dirección norte 125 grados oeste. ¿Cómo se lee eso? Siguiendo el mismo razonamiento. Sería desde el norte, giramos 125 grados hacia el oeste. Ya, eso significa. Entonces, aquí en C, para allá está el norte, ¿sí? Todo este ángulo, ¿cuánto tendría que medir entonces? Porque para acá está el oeste. 125. 125. ¿Cuánto mide este pedacito entonces? Escribámoslo todo, este mide 125. Y yo les pregunto, ¿cuánto mide este pedacito? Para acá está el oeste y para acá está el norte. Esto sí vale 90. 35. 35. ¿Ya? ¿Hay más información? No, eso. Profe, ¿Sí? creo que las letras están mal puestas en el dibujo. ¿Por qué? Ah, Porque arriba parece que están. O sea, parece que la C está ya, abajo. sí, ABC lo puse al revés. Sí, Ya, pero son detalles, ¿cierto? sí. Sí, en realidad en ninguna parte se ocupan, pero sí, para que quede mejor, después puede confundirse alguien que lo vea. Ya, ahí sí. Gracias. Ya. Entonces ahora viene la pregunta. ¿Cómo nosotros trabajamos esto? Miren, este es un problema de ángulos solamente. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo prolongo esto? ¿Sí? Esta recta con esta recta son paralelas. ¿Sí? Porque ambas van hacia el norte. ¿Sí? Entonces, si este ángulo mide 30, ¿cuánto mide este? Lo mismo. Lo mismo, 30. ¿cierto? 30. Ya. ¿Todo esto cuánto mide? Porque fíjense que en cada... 125. Ah, No, ese. 90. 90. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en cada punto yo estoy haciendo esto. Para allá está el norte, para acá el sur, para allá el oeste, para allá el este. ¿Sí? Entonces giro 30 grados para acá. Esa es la dirección con la que me muevo. Llego a este punto y hago lo mismo. Para allá está el norte, para acá está el sur, para acá está el oeste, para acá está el este. ¿Sí? Entonces, siempre que yo hago eso, esto es un ángulo recto. Entonces, si esto es un ángulo recto y esto mide 35, ¿cuánto mide este pedacito? 55. 55. ¿Cuánto mide todo esto? El ángulo completo. 180. No, este ángulo, ese. El ángulo que forman estos dos. 85. 85.
Sí, ahí sí. Ya, pues, y ahora el problema, chiquillo, es un teorema del coseno común y corriente. Este al cuadrado se define en términos de los otros dos lados y el ángulo que forman. ¿Sí? Entonces, del teorema del coseno, ¿qué me dice el teorema del coseno? Que cualquiera de los lados al cuadrado, en este caso la incógnita, es lo más fácil, es igual a la suma de los cuadrados de los lados restantes, ¿sí? Menos el doble del producto de esos dos lados, y eso por el coseno del ángulo que forman. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale x? Que es la distancia que estamos calculando. Sería la raíz de todo eso. Ahí está. ¿Sí? No lo voy a calcular porque es un número nomás, ¿por cierto? Se mete a la calculadora. Lo importante es que esto esté, bueno, está en grados, que la calculadora esté configurada para grados. ¿Sí? Si le ponen radianes, les va a dar algo que nada que ver. Y última pregunta. ¿La distancia en qué unidad estará? Kilómetros. Kilómetros, ¿cierto? Porque aquí avanzó 60, chuta, mira con el otro, ahí sí, avanzó 60 kilómetros y después acá avanzó 20 kilómetros. ¿Sí? Y eso es todo. Si al final en este tipo de ejercicio es poder formar el triángulo para después ocupar el teorema. ¿Sí? No, nada más. El del formativo es parecido. Así que sería bueno que, no sé, por un rato traten de hacerlo y ver si les resulta. De todas formas, mañana lo vamos a hacer en clase. ¿Ya? Ya, pues chiquillos, no sé, yo creo que con eso estaríamos, pero si tienen alguna otra duda, pregunten nomás. ¿Queda claro o no? Sí, está claro. Ya, pues, entonces quedaríamos ahí. Nos vemos el día de mañana. Esto yo lo voy a subir de todas formas, ¿sí? El horario de consulta. Ojalá les haya servido. Creo que sí. Profe, esto lo sube ahora, ¿cierto? O sea, en un rato. Ahora sí, en 10 minutos. Ah, ya. ¿Sí? Sí, casi nunca me demoro. Me demoro cuando termino la clase y después tengo otra cosa que hacer o algo, pero en general subo todo al tiro.